Pues ahora sí que duro contra el Poder Judicial. Vamos a platicar de este tema el día de hoy, no sin antes pedirles el favor de siempre de su suscripción a mi página de YouTube, Sociedades de Pensamiento, con un servidor Carlos Monroy, lo mismo que en TikTok. Ahí también tenemos un espacio de opinión e información para usted, además de otras aplicaciones como Facebook, en la que también siempre me podrá encontrar. Pues resulta que el Senado de la República aprobó ya la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial. Esto tras una larga tarde, noche de debates de más de 7 horas, creo, fueron las del día de ayer. Eliminó 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, con un valor total que se ha estimado en alrededor de 15,000 millones de pesos. El dictamen fue aprobado con 67 votos a favor, 48 en contra, y adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual fue rechazado por la oposición y por los senadores de Morena, ahí también presentes, Olga Sánchez Cordero, quien fue exministra de la Corte, y Alejandro Díaz Durán, de pasado peísta. El presidente reaccionó así al voto de la señora senadora ahora Olga Sánchez Cordero en contra de la eliminación de estos fideicomisos del Poder Judicial. Pues dijo el presidente: se respeta, ella misma fue ministra de la Suprema Corte, y pues por eso el mandatario expuso que existe una, digamos, especie de solidaridad de gremio por parte de Olga Sánchez Cordero en relación con los ministros. Durante la sesión, que pues la oposición o la poposición denunció un mandruguete por parte de Morena, se dispensaron trámites y además senadores de Morena se sumaron, como les decía, a las comisiones que lo aprobaron previamente. Este proyecto de reforma ya había sido, como usted sabe, avalado por la Cámara de Diputados en días pasados, en medio de, pues, como usted sabe también, de marchas de protestas en la capital del país, en la Ciudad de México y en otras ciudades de la República. De manera que, bueno, pues ya en esta sesión el senador Gustavo Madero, del Grupo Plural, de tinte azul, ha sido panista pues prácticamente toda su vida, calificó de rencorosa la reforma por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena, porque dice que gobierna con el populismo autoritario, con una doble moral, y que crea fideicomisos a su vez para la Sedena y la Secretaría de la Marina. Lo que no dijo el senador es que estos fideicomisos para la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina son para la realización de obras, no para privilegios de unos cuantos. Hablando de doble moral, parece ser que este senador se mordió la lengua. Me refiero a Gustavo Madero. Y mientras que la legisladora Claudia Ruiz Massieu, que recientemente había renunciado al PRI, pues dijo que esta reforma es un embate contra los juzgadores y los derechos de los trabajadores. Dice Claudia Ruiz Massieu, esta reforma es un reproche del Ejecutivo Federal contra los ministros que deciden apegarse a la ley fundamental y a sus principios antes que a la voluntad presidencial y a sus caprichos. Tiene como propósito, dice Ruiz Massieu, dinamitar la independencia que requiere el Poder Judicial para cumplir con sus funciones y disolver el principio de separación de poderes. Mire, qué interesante lo que dice la señora, cuando el primer poder que está atentando contra la división del poder quiere alzarse sobre el legislativo y el ejecutivo, es precisamente el Poder Judicial. Bueno, para no ser el cuento largo, es los fideicomisos que desaparecen son 5 en el Consejo de la Judicatura Federal, 6 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 2 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Hasta el segundo trimestre de este año 2023, estos fondos representaban, pues ya más exacta la cifra, 15,434 millones de pesos. Los fideicomisos eliminados, fíjese usted bien, son los siguientes: pensiones complementarias, ya habíamos mencionado algo ayer, pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, pensiones complementarias para mandos superiores y pensiones complementarias, mandos medios y personal operativo,
plan de prestaciones médicas complementarias y de apoyo médico extraordinario, fideicomisos destinados al manejo del producto de la venta de publicaciones y remanentes presupuestarios. Además, el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia y Mantenimiento de Casas, Habitación, mantenimiento de las casas de los magistrados y jueces, el apoyo médico complementario y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial, el fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementan las reformas constitucionales en materia de justicia federal. Los que no se vieron afectados, es decir, los fideicomisos que no son eliminados, que no son afectados, es el Fondo de Apoyo a la Administración de la Justicia y el Fondo para la Administración de los Recursos Provenientes de sentencias que derivan de las acciones colectivas difusas del Consejo de la Judicatura Federal. Total, que hay una falta terrible de liderazgo y representación en el Poder Judicial y todavía legisladores encabezados por Santiago Krill que en lo oscurito complotan en contra de la mayoría en un intento de boicotear la eliminación de los privilegios para los de arriba, jueces, magistrados y ministros, como diciendo: silencio ranas, que hay culebras en el agua. Con razón, Hitler, en su libro Mi lucha, hace ya muchos años, calificaba a ciertos legisladores como verdaderas sabandijas parlamentarias. Ahí está la figura de Santiago Krill encabezando a estas sabandijas legislativas. Y bueno, en otro asunto, Claudia Sheinbaum sigue al frente, muy fortalecida rumbo a la elección presidencial, y pues aparece ya en esta encuesta que hace Massive Caller, Samuel García Sepúlveda, el gobernador de Nuevo León, para contender como aspirante de parte del Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Y bueno, pues Claudia Sheinbaum se mantiene a la cabeza en estas encuestas. De acuerdo con Massive Caller, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México mantiene una preferencia del 41.2% y es como usted sabe, abanderada de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Por su parte, ¿qué situación vive Xóchitl Gálvez, que cada vez se desinfla más esta botarguita, quien abandera al Frente Amplio por México, los prianistas, los paniaguados? Pues ella está con el nivel de aprobación del 30.5%. En el fenómeno de esta encuesta se ventila que Samuel García pues tenía hasta, déjeme ver la fecha, hasta septiembre, ahorita tiene una aceptación del 13.9%, mientras que el 14.4% de los encuestados no supo o no quiso contestar. Aquí Samuel García ha crecido en la encuesta, pasando del 6.2% en una encuesta que se levantó el 20 de septiembre al 13.9%, 6.2 al 13.9%, apenas anunciada ya su intención de competir por el Movimiento Ciudadano por la presidencia de la República, y esto golpeó a Xóchitl Gálvez, así lo deduzco yo, quien bajó de 32.5 al 30.5, y yo creo que se va a ir más abajo, y probablemente de registrarse ya en estos días aceptándole su renuncia en el Congreso de Nuevo León, Samuel García, pues irá creciendo, y es muy probable que también Xóchitl Gálvez siga bajando y hasta la desplacen a un tercer lugar. Por eso tienen los pelos de punta los miembros o liderazgos corruptos de la oposición. Entonces, así están las cosas como las ve usted. Vamos a seguir viendo crecer a Samuel García, de quien el propio presidente AMLO dijo que no es una mala opción para Movimiento Ciudadano. Rompe el proyecto que tiene, o golpea cuando menos fuertemente el proyecto que tiene en la mente Marcelo Ebrard de participar por parte de Movimiento Ciudadano. A lo mejor serían dos los registros, Samuel García por un lado, Ebrard como externo por el otro, para contender por ser candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Vamos a ver cómo le va a Marcelito Ebrard. Y bueno, en el Estado de México está avanzando fuerte el proyecto Metromex,
que es la última iniciativa de transporte público que está siendo preparada por el gobierno del Estado de México, que encabeza la maestra Delfina Gómez. Este plan es muy ambicioso, tiene como objetivo conectar al Estado de México con la capital del país, con la Ciudad de México, creando un enlace directo entre los residentes de ambas regiones, el Estado de México, la capital de la República. Este proyecto pues fue anunciado por la propia Delfina Gómez en su campaña como candidata morenista. Según Daniel Cibaja, el secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México, este proyecto, el Metromex, es un sistema de transporte integrado que incluirá tanto un tranvía como un tren ligero muy similar a la línea A del metro en la Ciudad de México. Se plantea que la construcción del Metromex, así vaya grabándose este nombre, Metromex, abarque una extensión de 220 kilómetros de vías, lo que permitirá una interconexión con diversas zonas. Este Metromex se conectará con el metro de la Ciudad de México a través de la línea número 4, que se extiende desde Santana o Santanita hasta Martín Carrera, también conectándose con la línea 6, que tiene un destino en la estación del Rosario. Bueno, las rutas del Metromex, lo importante de este proyecto radica en esta gran capacidad para proporcionar al Estado de México un sistema de transporte que se va a asemejar mucho al metro de la Ciudad de México, con el objetivo de mejorar la movilidad en todo el Valle de México, aunque aún no están bien especificadas o no se da la información muy concreta todavía en relación a líneas o rutas, estaciones del nuevo sistema de transporte. Se sabe que una de ellas va a extenderse desde Tepexpan, en Acolman, Estado de México, hasta Martín Carrera, en el norte de la Ciudad de México, y esto permitirá una conexión directa con el sistema de transporte colectivo, el metro en la Ciudad de México, que opera las líneas número 4, Martín Carrera a Santanita, y la 6, Martín Carrera a El Rosario. Además está planteando otro proyecto de movilidad, el Mexicable, que se extenderá desde Minas de San Martín hasta la estación Cuatro Caminos de la línea 2 del metro, complementando la expansión del tramo del trolebús, que va desde Constitución de 1917 hasta Santa Marta, con posibles extensiones hacia el municipio de Chalco, en el Estado de México. Y otro proyecto que acompañará al Metrobús, o al Metromex, perdón. Recientemente se anunciaron otros proyectos de movilidad en toda la región, con una nueva línea del Mexicable que tendrá una ruta desde Naucalpan a Toreo. Además se plantea introducir pues una tarjeta única de movilidad que pretende estandarizar los métodos de pago en todas las líneas y servicios de Mexicable y Mexibus. Incluso ya se está considerando la posibilidad de integrar esta tarjeta única con la que ya existe en la Ciudad de México. Esta iniciativa del Metromex promete una mejor movilidad muy importante para ambas entidades, la Ciudad de México y el Estado de México, en términos de conectividad, y al proporcionarse a los residentes de este medio de transporte muy moderno, eficiente, eficaz, pues se va a esperar aliviar el congestionamiento del tráfico, reducir los tiempos de viaje en beneficio pues de todos los usuarios, ahorros económicos también importantes. Así es de que fuerte el trabajo que está realizando la maestra Delfina Gómez, muy importante, un trabajo realmente de elogiarse, y pues que hace la diferencia entre lo que es esta señora, esta gran mujer Delfina Gómez, y lo que fueron sus antecesores hundidos en el lodazal de la corrupción. Gracias, buena tarde.